¿Cómo están, hermanos? Qué bueno el himno, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a mirar la palabra de la Biblia. Es Hebreos 11:1. Desde el 1 yo voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gracias. Vamos a leer hasta aquí. Yo suelo usar el monitor y no estaba allí y me asusté. Yo también me asusté. Nosotros, llevando la vida de fe, decimos que es la fe. El que uno tenga la fe y el que no es la fe, aquella diferencia. Y el momento en que uno tiene fe y no tiene fe, es gran la diferencia. ¿Qué es la fe? Muchos piensan sobre la fe que es algo muy difícil. La fe en sí no es difícil.
Simplemente el creer es la fe. Pero nosotros, durante largo tiempo, hemos recibido la guía de Satanás y hay muchos pensamientos que Satanás nos ha puesto dentro de nosotros, dentro de ustedes. Cuando surge un cierto pensamiento, esto es un pensamiento que viene del diablo, esto es un pensamiento que viene del Señor, realmente al venir no tiene ninguna diferencia. Cuando tienen un pensamiento, a veces uno piensa, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué pasa esto? A veces cuando a alguien le dicen algo, como que se enoja, hablando. Esto no tiene razón para que uno se enoje, pero ¿por qué me estoy enojando? Hay veces que nos ocurre eso, ¿verdad? Mientras que vamos así nosotros realizando las cosas, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? A veces nos ocurre verdaderamente dentro de nosotros, entre miles de pensamientos. ¿Qué pensamiento debemos creer? Mediante ello, el mundo de la fe se va formando desde un comienzo. El pensamiento que básicamente nos gusta. Hay un mundo en donde existen palabras que el hombre gusta. También hay cosas que al Señor le gusta. Exactamente hablando, antes de conocer a Dios, a nuestra manera, está formado un mundo, está formado nuestra vida y mucha gente vive en un mundo del pensamiento distinto a Dios. La fe es simplemente creer, pero la fe a lo que la Biblia se refiere no es creer en otra cosa, es creer en Dios. Por lo cual, con la fe hacia Dios, cuando ustedes marchan, las personas que tienen una fe remota, ¿con qué pensamiento se dirigen? A su manera, ellos no pueden discernir si esto es bueno o malo, y allí como que quedan en conflicto y surge el problema. Yo en esta ocasión fui a Israel, prediqué la palabra, me sentí muy agradecido. ¿Por qué? Esa Biblia que tenían los judíos era la misma que yo tenía. Claro, el mío está en coreano, el de ellos está en hebreos, eso sería la diferencia. Y cuando yo le predicaba, entraba lo que yo decía en ellos. Mira, la Biblia no dice así, yo le decía. Imagínense, personalmente cuando uno habla, ¿cuánto se puede hablarle así? Entonces nosotros, ¿cuál viene a ser el problema? Ese pensamiento básico que tenemos y ese pensamiento que Dios nos da es completamente distinto. Las personas que creen en Dios, hay una sola razón por la cual la fe puede crecer fácilmente, sea cual fuera el pensamiento que uno tenga. Esto es un pensamiento equivocado, es malo. Yo, cuando veo a la gente de manera necia, son engañados por Satanás y se dirigen hacia el lado que le gusta y fracasan, se destruyen. Claramente yo veo eso. Pero las personas no son así. Comúnmente, a veces, frecuentemente, porque caen en prueba los pastores. Si ellos aprenden tal como le enseñamos en la misión, aprenden buenas cosas. Pero entre los pastores, a su manera, piensan que lo hacen bien, que son realmente sobresalientes. ¿Qué ocurre? No, eso está mal.
Parece que el pastor está enseñando de manera equivocada, parece que está equivocado, y ese pensamiento le surge a uno. Señor, en medio de ello, un día, ¿qué surge en el corazón de ellos? No, yo tengo la razón, eso está equivocado. Pastor está enseñando mal. Entonces, poco a poco, ahora el mundo del pensamiento tiene una diferencia ahora con el mío. Entre los pastores, no son otros los que predican bien el Evangelio con empeño. Cuando creen al guía tal como es, se hace muy fácil. Hasta un cierto punto, cuando el tiempo pasa en su corazón, yo soy mejor en este punto, y ese pensamiento le entra. Es bien difícil de oír la palabra del guía. Señores, hoy en día hay varias personas que hoy en día se han apartado de la iglesia. Si es conforme a lo que dicen, debería de irle, pero de maravillas. Ellos tenían convicción, pero bien sabemos que no hay nadie que le haya ido bien partiendo de la iglesia. ¿Por qué habrá ocurrido eso? Porque no pueden creer. Por lo cual ustedes, cuando vienen a oír realmente el sermón, no todos creen esto que oyen. Ustedes oyen, piensan, no sé, yo no entiendo bien. Y algunos dicen, tiene razón, pero yo soy carnal, debo irme a este lado, y ocurre eso. Yo tengo muchos puntos carnales. A mí me gusta lo carnal. Y muchos pensamientos van ahora tambaleando el mundo en nuestro corazón. ¿Qué es lo importante? El pensamiento básico en sí que tenemos pareciera que le va a beneficiar, pero dentro de ello tiene lo falso, es distinto a la palabra de Dios y los lleva a la destrucción. Y hay gente que no entiende aquello y confía en ese pensamiento. Ellos piensan, el pensamiento está, la iglesia está equivocado porque son delicados, se sobrepasa. Y la gente dice eso. Y mediante ello, ¿cómo se le llama? No tiene fe, se le dice. ¿Entienden? No es que ustedes se equivocan. Yo tengo la razón, sin lugar a duda. Y por eso nosotros, la vida de fe es bien simple a nuestra vista. Parece que nuestra manera es buena, parece que nos irá muy bien. Y muchas veces pensamos así. Pero si queremos seguir al Señor, viene un problema. Es negarse a sí mismo. ¿Ustedes logran entenderlo? Dentro de sí, sea cual fuera el pensamiento que les surja, cuando uno se niega y cree en la palabra, pero dentro de nuestro corazón, pareciera que debe ser conforme a nuestro pensamiento, y pareciera que lo que la Biblia dice no se cumplirá. Por lo cual, hay mucho de ello y nosotros permanecemos en un estado muy remoto. La Biblia aquí dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, vamos a oír. Hay algo que ustedes desean, ¿verdad? Que es, quieren tener buena salud, quieren ser un poco más sobresaliente, quieren ser buenos estudiantes o quieren ganar más dinero, quieren tener un buen carro. Hay algo que esperan. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Dice algo, pero fantástico. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguna vez han visto algo tan fantástico?
Señores, yo no sé en qué se gozan los que esperan, desean, de que desean, lo desean, pero dice que si ustedes con solo creer, eso viene como una realidad. ¿Yo estoy equivocado? ¿Tengo la razón? Hay muchas cosas que esperan, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual eso no viene como una certeza? Es porque no tienen la fe. Yo, durante un tiempo sufrí mucho por el dolor del estómago. Estaba muy mal del estómago. Con solo pensar ahora, al comienzo fui para la campaña en Alemania. No podía digerir bien. Y le decía al pastor Humolí, y realmente le hice sufrir bastante a él. Discúlpeme, pastor, ¿usted podría hacerme unos masajes en la espalda? Porque yo no podía digerir bien. Pastor Lee, ¿podrías hacerme unos masajes en la panza? Le decía. Así estaba yo. En fin, cuando fui a Alemania, realmente no estaba bien. Pero yo, mientras que iba viviendo la vida, empecé a leer la Biblia. En San Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Esto no existe en ningún lado del planeta. Solamente está en la Biblia. ¿Qué está queriendo decir? Me duele mi estómago. Pedí para curarme, lloré. Y me dice que si yo creo de que lo recibí, yo me curaré del estómago. Es así. Es bien fácil. Porque yo no supe. Por lo cual, en mi corazón, yo me puse a pensar. Me dolía muchísimo mi estómago. Ese día, en mi corazón, me puse a pensar. Voy a creer de que lo recibí. Yo empecé a orar. Ahora me decía que si yo pedía y creía que lo recibiría, lo recibiría. Señor, me duele mucho mi estómago. Señor, yo en 3 meses, en ese entonces, yo pesaba como 70 kilos. En 3 meses, yo perdí 10 kilos y tuve 60 kilos. Ahora me quedaba flojo el pantalón, la ropa. Con solo pensar yo. Había un doctor Cherion en el hospital universitario de Hanyang. Él me dijo, pastor, debe tener cuidado, pastor. Pastor, el estómago suyo es como el papel que se moja en el agua. Puede que esto se estalle. Si se perfora, morirá en 24 horas. Y de tal manera me medicó y tomé. Era tan buena la medicina. Y sentía una paz y mi estómago mejoraba. ¿Cómo que hay una medicina tan buena? Realmente era muy bueno. Durante una semana tomé de nuevo. Y yo tomaba y no resultaba. Era lo mismo. Sí, tomé, pero era lo mismo que realmente no haya tomado. Con esta cuestión del estómago, yo quería resolver este problema ante el Señor.
Os digo que todo lo que pides orando, cree que lo recibiré y os vendrá. Con esta palabra millones de veces me puse a pensar, pensar y pensar de nuevo. Señores, qué absurdo, ¿verdad? ¿Para qué pensar siendo pastor, verdad? Tiene que creer y ya, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero ese día yo pensé y volví a pensar. Verdaderamente, yo sí creía en esta Biblia. Realmente me dolía y yo pedía para que me cure. Y si yo creía, me decía que yo me curaría. Esta palabra, cumpliéndose como esta palabra. Si todos crean en esta palabra, todos los hospitales cerrarían las puertas. ¿Sí o no? Ese día yo me determiné en creer en esta palabra. Señor, lo voy a creer. Esa mañana yo he leído tanto esta palabra y conforme a esta palabra, cuando yo, ahora creyendo de que me curé, ¿cuál era el problema? Kimchi y comidas picantes, saladas, parecía que no debía comer. Entonces yo, el kimchi, ¿cuál es la razón por la cual yo no puedo comer eso? Con solo comer caldo de arroz, tengo indigestión. Escándalo si como el kimchi. A pesar de que me duele, yo no puedo comer porque me duele el estómago. Si me hubiese curado, yo debería de poder comer el kimchi. Yo debo poder comer el doenjang. La razón por la cual no como es porque no me curé. Y si yo creo de que me curé, yo tengo que poder comer el kimchi. Y me puse a pensar, ¿qué pasaría si yo pongo el kimchi en mi boca? Humanamente, puede que se estalle el estómago, puede que me muera. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Por tanto, os digo que todo lo que pidéis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Señores, yo soy pastor. Mientras que uno va leyendo la Biblia, si uno no puede llegar a creer, bueno, eso sería un problema. Si uno no cree la Biblia, no es pastor, es un estafador. Si yo no creo, yo tampoco puedo predicar. El problema, esto vendría a ser un problema. Ese día, varias veces, me puse a pensar y pensar y pensar en la madrugada. Por último, ahora yo concluí. Yo me curé por completo. Estoy muy agradecido. Yo dije así. Y eran las horas de la mañana. Vino una visita y había venido mucha gente y mi esposa puso mucho la mesa. Y en un rincón había puesto un poquito de comida, un poquito de caldo de arroz. Y yo hice a un lado toda aquella comida. Yo estiré una taza de arroz, comí el arroz, comí el kimchi, comí el caldo de doenjang. Mi esposa pasó, me miró y se asustó. Me dijo, querido, ¿qué piensas hacer? No te preocupes, yo me curé todo de mi estómago. Me miró y se fue. De nuevo, empecé a comer la comida. Comí el doenjang, comí el kimchi. Esto no es una aventura, es una fe. Cuando uno lo hace sin creer, es aventura, pero lo hice con fe. Yo como muy rápido y comí todo y otros no comieron ni a la mitad. De repente me empezó a doler el estómago. No podía aguantar. Y yo salí. Discúlpenme, fui al baño y empecé a tener diarrea. Ay, mi estómago.
ay, mi estómago. Sentía mucho dolor. Me dolía el estómago. ¿Qué decía la Biblia? Que crea y que se cumpliría así, pero cuando veo que me duele, es cierto que no me he curado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir con fe. ¿Cómo que dices? Tú ya te curaste. No te tiene que doler. Pero el que te duela, esto no es haberte curado. Y yo, en ese momento, el Señor Jesús fue a la casa de Jairo y la hija de Jairo había muerto. Jesús, ¿qué dice? No murió, duerme. Ah, sí, la hija de Jairo. Ante los ojos de Jesús, sí, está viva, pero otros ven que murió. Sí, el Señor me dice que me curé, entonces mi estómago se curó ante mi vista. Ah, ante mi vista me duele, pero el Señor dice que ya está. Significa que me curé. Al almuerzo comí toda una taza de arroz. Luego ya no tuve diarrea a la tarde. ¿Qué ocurrió después? A mí no me gusta comer afuera. Y una persona me dice que comamos afuera. Una vez yo le dije, ¿te parece bien que yo ahora elija el restaurante? ¿Hay algún lugar bueno? Sí, le dije. Ven a la iglesia, le dije a él. ¿A dónde vamos? Vamos al subsuelo número 3, le dije a él. Pastor, me dijo él. Sí, no hay ningún restaurante mejor que nuestro comedor, le dije. Y hoy en día ya no me dice para ir a comer. Ya hace bastante tiempo que no he comido afuera. Porque a mí me encanta la comida de comedor de la iglesia. Y sin no poder más, comimos afuera. Fuimos al buffet del Hotel Hyatt. En ese momento, mientras que yo iba, dije, me duele bastante el estómago, tengo que comer un poquito de caldo, de arroz y ya. ¡No! ¡Me curé! Ese día comí tanto, no se imagina. Era la primera vez en mi vida que comí tanto. Comí buena comida en ese día. Y esa noche mi estómago estaba lleno y yo no sé, manejé el carro y llegué. Y no tuve diarrea. Al día siguiente me levanté. Mi estómago se curó perfectamente. En 24 horas. Yo he experimentado en muchísimas ocasiones esto. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Por tanto, digo que todo lo que pide orando cree que lo recibiré y os vendrá. Aquí dice que os vendrá. Nosotros, conforme a la palabra de la Biblia, queremos marchar, pero Satanás, millones de pensamientos nos introduce dentro de nosotros. Porque si hacemos conforme a esta palabra, dice que así será. Yo no tengo fe, mi cuerpo es débil. Creo que conmigo no se va a poder con ese pensamiento. Ahora no puede marchar con la fe de creer en Dios. También es lo mismo para llevar la vida de fe. Cuando vemos en la Biblia, Jesucristo se crucificó y lavó todo nuestro pecado. Pero nosotros, mediante la sangre de Jesucristo, sí hemos sido lavados. Es cierto de que somos limpios y no tenemos pecado. Pero mucha gente, ahora Jesús murió crucificado, murió por nuestro pecado, pero siguen diciendo de que son pecadores.
La mayoría de los sermones de pastores famosos, así ellos predican que nosotros somos pecadores. Ellos nos enseñan de tal manera, pero la Biblia jamás lo dice de tal manera que Él fue desgarrado por nosotros y que fue ahora herido por nosotros y que nosotros hemos podido ser curados por Él y que realmente sus heridas fueron para que nos curemos. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Señores, esta palabra en el Antiguo Testamento, esto se conecta con la palabra de Jeremías 31 del Antiguo Testamento. En Jeremías 31, vamos a leer un poquito. Jeremías 31. Esto es sobre cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora habla acerca de ello. Dios a los israelitas, ellos son llevados cautivos y Dios realmente le causaba tanta pena. Y Dios, ¿qué palabra dice en Jeremías 31? En el 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Judá, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Jeremías ahora fue llevado cautivo y estaba cautivo en una tierra lejana. Se refiere a ese entonces. Eran cautivos, esclavos, vivían de manera miserable y con esperanza Dios le dice, yo voy a levantar a Israel. Israel recibe realmente la maldición por una sola razón. Nosotros, en Éxodo, Dios le dice a Israel, si tú me oyes, serán reino de sacerdotes, serán un reino bendito. Pero los israelitas, a pesar de que dice que lo hará así, ellos desobedecen toda la ley y toda la promesa de Dios. Son cautivos y son llevados. Dios tuvo misericordia de Israel y para bendecirlo se compromete con Israel. Si ustedes cumplen todo ello, ahora recibirán la bendición y si no, la maldición, ya que se comprometió. Dios, conforme a la promesa, no podía menos que maldecir. Dios, si quería ahora levantar a Israel, ¿qué es lo que tenía que hacer en primer lugar? Debería de erigir un nuevo pacto. Ustedes, si dicen que cumplirán todo esto, les voy a bendecir. Y si así se comprometen,
Si eso es la ley, ahora debería de recibir la destrucción, la maldición. Por lo cual, en Jeremías 31, ahora tenía misericordia de los israelitas. Aquí, ¿qué es lo que dice? En el 31, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver. En el 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como un novillo indomito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la ofrenda de mi juventud. Aquí lo importante. Vamos a ver el versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dios a los israelitas quería tener misericordia de ellos y ahora se compromete. Los israelitas ahora incumplieron la promesa. Ellos invalidaron, deben de recibir la maldición. Pero son llevados cautivos y si uno quiere otorgarle la misericordia, ahora, conforme a la promesa, cuando le dio los 10 mandamientos, le dijo que cumplirían bien y si no cumplían, debían de recibir el castigo. Se merecían el castigo. Entonces Dios, la gracia y la misericordia deseaba otorgarle. ¿Qué debía hacer? Debía de erigir una nueva promesa. ¿Cuál es el primer pacto? Vamos a cumplir todo tu palabra. Yo entonces te voy a bendecir. Ahora, si desobedece la ley, conforme a la promesa, se merece la maldición. Dios, teniendo misericordia de los israelitas, realmente debía de cambiar la promesa. De tal manera, cuando nosotros vamos oyendo, Dios, después de mencionar la palabra de consolar a ellos, el 29, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Dios, cambiando ahora la palabra, en el 31 dice algo maravilloso. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios, el pacto que erigió en primer lugar era los 10 mandamientos. Si cumples esto, recibirás la bendición y si no, la maldición. Los israelitas dijeron que cumplirían todo. Y el hecho que no cumplan, en ese momento deben recibir la maldición. Si uno quiere bendecir a Israel con los 10 mandamientos, no puede menos que recibir la maldición. Aparte de los 10 mandamientos, debe traer otra ley
para poder bendecir a los israelitas. Porque si cumple los 10 mandamientos recibirá la bendición y si no, la maldición. Así se comprometió. Por lo cual es merecido que los israelitas ellos reciban la maldición. Ellos desobedecieron, son malditos, son llevados cautivos y el templo de Jerusalén se quema, las puertas cayeron y se quemaron todo. Por lo cual Dios debía cambiar aquella ley. Si cumples la ley, recibirás la bendición y si no, la maldición. Así aparece en Deuteronomio. Al entrar, salir, la bendición, la canasta, bendición y descendientes, bendición, 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 dice. Anteriormente decíamos sopa de bendición. Sí, algo importante. Si uno lo hace así, recibe la bendición. Pero los israelitas no es que lo hacían todos, sino que ellos desobedecían uno por uno. Esto es una promesa, no pueden menos que recibir la maldición. Pero todas las personas hasta hoy en día están tratando de cumplir la ley. Un día, un versículo de la palabra entró en mí. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto viene a ser los 10 mandamientos. Si cumple, recibirá la bendición y si no, la maldición. Los israelitas no hubo nadie que pueda cumplirlo. Y deben de recibir la maldición. Ahora deben ser cautivos, deben de ser destruidos mediante esa promesa. Los hombres son sucios. Y si uno quiere rescatarle de ello, debe cambiar la ley. ¿Cómo? Por más que robe, por más que mienta, por más que cometa pecado. Ellos son ladrones y no pueden menos que recibir la maldición si no es una ley que le otorgue la gracia. ¿Quién entre nosotros deja de mentir? ¿Quién entre nosotros nunca odió a alguien? ¿Quién entre nosotros nunca dejó de pensar un pensamiento fornicario? Todos nos merecemos la maldición, la destrucción. Así lo fijó la ley. Ahora Dios ha erigido un nuevo pacto. Hoy en día mucha gente, ya que no conoce acerca de este nuevo pacto, no podemos ahora cumplir la ley por más que uno trata y todos se merecen la destrucción. Dios conoce bien al hombre. Sea quien fuera, no hay nadie que sea capaz de cumplir la ley. De tal manera, cuando son juzgados mediante la ley, si ellos no cumplen bien, ellos como que aparentan que cumplen bien y también se esfuerza tanta gente en cumplirlo, mucha gente. Ahora nosotros estamos hablando acerca de la fe. Si uno llega a tener la fe, es maravilloso. Nosotros, si tenemos la fe de creer en los 10 mandamientos, todos nos merecemos la maldición. Aquí aparece en Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hemos invalidado toda la ley. Ya que hemos invalidado la ley, si uno lo hace conforme a la ley, no puede menos que recibir la maldición. Por lo cual, los israelitas reciben la maldición y todos son llevados cautivos. Y de tal manera, Dios tuvo misericordia de ellos. Por más que sea
pueblo que invalide la ley. Debe haber una ley que pueda recibir la bendición a pesar de ello. Entonces, el 32 que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Un Egipto, una ley que era distinto cuando ellos fueron sacados de Egipto. Una ley distinta va a erigir, dice. Invalidaron mi pacto, es decir, mediante esa ley jamás puede bendecir a Israel. Dios erigió un nuevo pacto. ¿Y qué es ese nuevo pacto? Es un pacto completamente distinto antes porque lo invalidó y todos ahora se merecen la maldición. El 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto. Con este pacto, todos los israelitas se merecen la maldición porque ellos lo invalidaron. Porque yo fui un marido para ellos, pero lo invalidaron y se merecen la maldición. En el 33, ¿qué dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que sigue es importante. El 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Anteriormente, la ley que tenían antes, si cumplía recibiría la bendición y si no la maldición. En segundo pacto, ese pecado de haber desobedecido la ley, yo voy a perdonar aquello. No es que nosotros perdonamos, sino que Dios dice que va a perdonar. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. Entonces, conforme a esta promesa, todo pecado que tenemos, Dios debe perdonarlo, porque si no es así, Dios está invalidando la ley. Por lo cual, mediante Jesucristo, Dios perdonó nuestro pecado. Robé, mentí, cometí homicidio, y ese pensamiento de que somos pecadores nos va oprimiendo. En Jeremías, esta palabra de Jeremías, cuando lo leemos, en esta palabra la Biblia dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Entonces, Dios lo prometió y para cumplir esta promesa, envió a Jesucristo y Jesús murió en la cruz crucificado y había perdonado nuestro pecado para siempre. Conforme a la promesa, Dios perdonó el pecado. Pero qué pena. Hoy en día, tanta gente no conoce esta palabra y todos dicen que son pecadores. Realmente me siento muy agradecido. Conocí esta palabra cuando era muy pequeño y yo no era pecador. Empecé a predicar esta verdad en Sonsan. Ahora dentro de la iglesia yo empecé a recibir bullying. Fui al seminario, aprendí la Biblia y viviendo por el Evangelio, ¿qué es lo que yo pensé?
fui a realizar campaña en la iglesia presbiteriana de Boone. Y la hija del anciano estaba allí y ella recibió la salvación. Verdaderamente ella amaba a Jesús. Y esta hermana le dijo a su papá, papá, por favor, hagamos una campaña. Y le suplicó. Era una iglesia presbiteriana. Verdaderamente, yo no tenía traje para usar en ese entonces. Había llevado a un hermano. El hermano era un poco más alto que yo. Nosotros ahora, cuando llegamos a Boone, gente joven se acercaba a nosotros. En ese momento ellos tenían saco, traje, y realmente era bien elegante. Pero el hermano me vio llegando a la iglesia presbiteriana de Boone. El hermano me dijo, vamos a cambiarnos de ropa. Sin no poder más, me puse la ropa de ese hermano. El hermano era un poco más grande que yo. Su ropa me quedaba grande. Y yo, en ese momento, y le quedaba tan chico hasta que no podía él ponerse el cinturón. Es simpático cuando ahora me pongo a pensar en ello. No era ningún problema para nosotros. En ese día había tanta gente que había recibido la salvación. Casi realmente se volcó aquella iglesia. Unos ancianos, a excepto de unos ancianos, todos casi recibieron la salvación. Y había realmente tanto, y yo en ese momento realicé campaña en otras iglesias, la iglesia presbiteriana de Boone, la iglesia metodista de Chinchon, la iglesia de Songjuigo, y luego hubo también otra iglesia donde yo fui, la iglesia de Sancho Sencho. Y en ese entonces había tanta gente que recibió la salvación. Pero las veces que yo iba a Daejeon, juntaba a los hermanos en Daejeon y tenía comunión. Pero estas personas, después de la salvación, estaban tan felices, pero poco a poco ellos iban muriendo. ¿Será que hubo problema con el evangelio que yo anuncié? Después, durante 6 meses, las veces que tenía tiempo, siempre iba en busca de ellos. Personas que tan felices estaban antes, todos iban muriendo. Luego me entendí, a pesar de que uno recibe el perdón del pecado, si está junto a un pastor que no recibe el perdón del pecado, está bajo las leyes y poco a poco va muriendo. Eso entendí. Yo dije, aunque sea solo, yo quería predicar en gran cantidad este evangelio. Desde ese momento, ahora cambié de parecer en mi corazón. En lugar de predicar el evangelio, tengo que formar a los ministros. En el año 71 me casé. En el 72 nació mi hija Eun-suk. Después, Eun-suk nació en el 72. Su cumpleaños es el 25 de enero. Y el 25 de enero del 73, Eun-suk tenía su primer cumpleaños. Pasó su primer cumpleaños y luego nos mudamos en el día 26 a Daegu. Día 27, yo me fui a Daegu y realizando la obra del Evangelio, empezó la iglesia en Padong. Y luego empezando la iglesia en Padong, tuvimos como 25 miembros en la iglesia.
empezamos la escuela misionera. Y cuando le dije a los hermanos de la iglesia que realizaría la escuela misionera, me dijo, Pastor, ¿qué es escuela misionera? Es un lugar en donde formamos a los misioneros. ¿Dónde se hace eso? En la iglesia. ¿Dónde dormirán? En la iglesia. ¿Dónde qué comerán? En la iglesia. ¿Qué comerán? Sí, arroz. Todos se asustaron. Pero yo pensé que Dios se gozaría por esta obra. Realmente ni una condición se ajustaba. Era un momento en el que a menudo pasábamos hambre. En el 76 empezamos la escuela misionera. Hasta ahora trabajando. Hemos podido enviar a nuestros misioneros a nivel de todo el mundo. Realmente este año fuertemente surgió la manifestación del Evangelio en comparación a otros años. En primavera pasada fuimos a Brasil. Fuimos a la iglesia Asamblea de Dios. Era lunes. Yo estaba planificado en que predicaría y vinieron 2,000 pastores de la iglesia. Y yo prediqué durante 1 hora y media delante de ellos. Y le dije, vamos a ir juntos con la denominación. Estaba muy agradecido. Y estamos de nuevo comunicándonos. Continuaremos con esta obra del Evangelio. Algo claro es, digan lo que digan. Todos se asombran por este Evangelio que tenemos. Verdaderamente, algunas personas un poco arrogantes se apartan de la iglesia. Se apartan de la iglesia. No hay ni siquiera uno que le vaya bien. Nosotros anunciamos este Evangelio. El que uno tenga la fe de Abraham, la fe de David, y aparece en la fe, teniendo esta fe en nuestro corazón. Cuando esto se mezcla con nuestro pensamiento, ante nuestra vista, parece que será imposible con fe, y estamos en una confusión, no estamos ni creyendo, no estamos ni dejando de creer, y estamos en eso que es remoto. Cuando me dolía mucho mi estómago, si comía el kimchi o el doenjang, parecía que iba a morir. Jamás realmente invalidó su pacto y Él cumplió su pacto. Algo importante es creer en esta palabra de Dios. Teníamos mucho pecado. Bien sabía que no podría los israelitas cumplir la ley, porque la ley nos lo ha dado para que entendamos el pecado. No hay nadie que pueda ser perfecto cumpliendo la ley. Y Dios había buscado otra manera. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto viene a ser el nuevo pacto. Los que invalidan el pacto, ahora cuando son juzgados mediante la ley, reciben la maldición y la destrucción. Ahora nosotros debemos creer en este nuevo pacto. Yo perdonaré la maldad de ellos. Esto viene a ser el pacto. Si Dios no perdona nuestro pecado, Dios es el pecador. ¿Verdad que sí? Claramente, Dios nos ha perdonado mediante la sangre de Jesús. Debemos de creer que nuestro pecado ha sido lavado.
no se trata, no es con el hecho de que uno trate de cumplir la ley. Todos han invalidado la ley. No hay nadie entre nosotros que no haya infringido la ley. La fe es la certeza de lo que se espera cuando uno cree en la promesa de Dios. Realmente me dolía el estómago, pero me curé. Realmente mi corazón estaba mal y creí de tal manera y se curó perfectamente el corazón. Yo decía, seguramente viviré 2, 3 meses en adelante nada más. Algo más conmovedor. Ahora nuestra misión. Hemos realmente convertido el mundo entero en un lugar de la evangelización. En Estados Unidos tenemos más de 20 iglesias. Son 50 estados. En adelante, en cada estado, queremos erigir 10 iglesias. En Estados Unidos, pastores de grandes iglesias han oído nuestro sermón. Dice, es estupendo, trabajemos juntos. La cantata Navidad hemos empezado nuevamente desde el año pasado. Hemos empezado poquito a poquito. Este año, en 22 ciudades lo hemos empezado. Allí, 3 horas antes de que hagamos la cantata, dijimos a los pastores para que vengan. En algunas iglesias, a veces venían 100, 200, 300, 500. Muchos pastores llegaban. Delante de aquellos pastores, antes de empezar la cantata, anunciamos el Evangelio. ¿Saben lo que ha ocurrido? Todos los ciudadanos de Estados Unidos están felices. Todos los pastores que están en Estados Unidos, todos nos dan la bienvenida. El año pasado empezamos un poco tarde, no habíamos podido encontrar un lugar. Y nos quedaba uno y era el centro de Toyota. Allí es un lugar donde más de 10,000 personas se pueden reunir. Pero el costo es bien caro. No me acuerdo de todo y no me acuerdo de todo cuánto era. Imagínense, es una pequeña iglesia de 20, 30. ¿Cómo podrían ellos soportar todo ese costo? Pero empezamos. Muchos pastores estadounidenses de Estados Unidos supieron aquello. Muchos escribían cheques de $1,000, $2,000. Ellos iban escribiendo eso. Hemos podido pagar todo ello. Pero en ese gran estadio se había llenado de gente. En México, mucha gente había venido mediante su carro, pero todos se volvieron. Pastores que estuvieron en la cantata, casi la mayoría, nos ayudaron y querían trabajar con nosotros. Muchas personas, 1 hora y media, durante 2 horas, escucharon la palabra y recibieron la salvación. Nosotros. Yo no soy una persona con fe, soy una persona que tiene mucha sospecha. Pero la palabra de Dios no podía menos que creerlo. Yo realmente mentí mucho, robé mucho, pero yo creí de que yo era justo conforme a la palabra. El Señor Jesucristo se crucificó y lavó todo nuestro pecado. Eso es creer en Jesús. No es otra cosa. Hoy en día, muchas iglesias de Corea dicen que son pecadores.
Y nos dicen que somos secta porque nosotros decimos que somos justos. Es bien simpático. No se imaginan cuán agradecido estoy por poder predicar este evangelio. Muchas iglesias del mundo quieren seguirnos tomando nuestro ejemplo. La fe es negar el pensamiento de ustedes. Satanás dentro de ustedes, miles de pensamientos humanos, placer de la carne, le introduce en ustedes. Hace para que nieguen la palabra de Dios y vayan tras su pensamiento. Sea quien fuera entre ustedes, sin excepción. Vayamos a creer la palabra de Dios tal como es. Entonces, ustedes serán santos y seremos un Jesucristo pequeño. Si llegamos a tener esa fe, hoy también me puse a pensar en ello. En Kimcheon, cuando fuimos por primera vez, mi esposa tuvo un bebé y estaba con el vientre hinchado. Teníamos demasiada hambre. Creo que pasamos hambre durante días. Y con mi esposa fui a un orfanatorio. Y yo me encontré con el director del orfanatorio. Y le dije a él, somos especialistas en la evangelización de los niños. En ese momento, cuando uno cumple 18 años, debe salir del orfanatorio. Aquellos niños, cuando tengan 18 años y salgan del orfanatorio, ¿qué será de la vida de ellos? Yo no esperaré nada, le dije a ellos. Por favor, si usted me los encarga, durante 5 días yo le enseñaré la Biblia. El director era pastor. Él me oyó y me dijo que sí lo haga. Mi esposa enseñaba la canción y le enseñábamos la Biblia. El director lo oía todo atrás. Estaba feliz y nos puso el almuerzo. Yo me asusté tanto. Era la primera vez que veía a mi esposa que se asombraba. Y hemos comido, pero de manera tan deliciosa. Almorzamos y empezamos a enseñarle la Biblia. Nos habían puesto una mesa tan buena. Cenamos y empezamos a enseñarle la palabra. Ese día, ahora acabamos de cenar y luego terminamos la noche y caminamos hasta la casa. Pasamos hambre el desayuno y de nuevo fuimos allí para enseñarles. Era buenísimo el orfanatorio. Los huérfanos nos abrazaban, ellos lloraban cuando nos abrazaban. Hace poco, el director de aquel entonces falleció, pero él había construido una gran escuela. Era un gran colegio de Kimcheon. Un día hacíamos la cantata navideña en Daegu. Vino una persona y estábamos hablando y me dijo que él era el director del colegio de Kimcheon. Yo le dije, yo conozco ese colegio. ¿Cómo es que usted conoce? Y le hablé acerca de ese pastor y me dijo que él era su padre. El pastor. Ahora este director tanto, ahora se gusta de nosotros. Un día fui al colegio. Era la hora del almuerzo y me dijo para ir a almorzar. Ese día yo tenía que ir sí o sí al retiro de Taedong. ¿Podría venir mañana? Venga mañana. Y al día siguiente yo había ido con mi hijo.
En restaurantes nos habían cocinado carne de vaca y comimos, hicimos a un lado y le prediqué el evangelio a él. Recibió la salvación. Estamos muy agradecidos. No se imaginan cuán agradecidos estábamos, cómo Dios trabajaba dentro de nosotros. Lo importante que es, miles de pensamientos que tenemos, pensamientos que Satanás nos introduce dentro de nosotros en gran manera. Dejando este pensamiento, cuando creemos uno por uno la palabra de Dios, nos convertimos en hombres de fe. Dentro de ustedes podremos ver cómo Dios trabaja. Podremos predicar bien el Evangelio, sea en la parte material, sea en el punto que sea, si tenemos la fe, nos bendice. He podido vivir una vida muy bendita. La fe verdaderamente es algo muy bueno. Dejando mi pensamiento es creer en la palabra. Hemos creído hasta ahora en nuestro pensamiento. Hemos vivido tras el buen pensamiento que surge en nuestro corazón. Ahora, votando aquello, si creemos en la palabra de Dios, conforme a la promesa de Dios, Dios trabajará dentro de ustedes. Cuando el diablo le dé la carga, no sean engañados. Conforme a la palabra de Dios, si viven con fe. El que se perdona nuestro pecado, el creer en ello. Ante nuestra vista hay mucho pecado, pero mediante la sangre del Señor, si fuimos lavados, es correcto de que hemos sido lavados. Y realmente somos justos, y el que nos diga aquello, esto es correcto, tener esta fe, es creer en Dios. Ahora también ustedes, como Abraham, como David, podrán ser hombres de fe. Ni siquiera uno entre ustedes, que ninguno se ausente. Con fe, espero que sean hombres de fe. Muchas gracias.